Iniciamos nuestro informativo con Reino Unido, donde el primer ministro Boris Johnson anunció su dimisión tras la serie de escándalos que provocaron una ola de renuncias en su gabinete. El premier británico destacó que ejercerá sus funciones como jefe del partido y del gobierno hasta que un nuevo líder sea designado. Nuestra compañera Susana Caparrós nos trae más información. Boris Johnson ha dimitido, ya es oficial, dice que nadie es imprescindible en política, también que seguirá en el puesto hasta que se le encuentre un sustituto, pero para ello necesita un nuevo ejecutivo, nuevos ministros. Algunos medios británicos aseguran que ya está trabajando en ello para llegar hasta otoño, que es cuando previsiblemente habrá un nuevo sustituto en el gobierno del Reino Unido y en el Partido Conservador. Vamos primero a escucharle. Sé que hay mucha gente que se sentirá aliviada y quiero que sepan lo triste que estoy por dejar el mejor trabajo del mundo. La semana que viene se sabrá el calendario con detalle de cómo va a ser la búsqueda del nuevo líder, pero podría alargarse, como decíamos, hasta por lo menos otoño. El nuevo líder conservador y el que sea el primer ministro saldrá de un complejo sistema de votaciones, 2 vueltas entre los Tories con presencia en el Parlamento británico. Los 2 candidatos que salgan de esas 2 votaciones pasarán a una tercera votación ya ahí con todos los miembros del Partido Conservador. Entre las apuestas en estos momentos suenan los nombres de los titulares de Finanzas, Defensa y Exteriores, y la persona elegida tendrá sobre la mesa temas tan espinosos como las relaciones con la Unión Europea y ese segundo posible referéndum de independencia de Escocia para 2023. Precisamente la primera ministra de Escocia, Nicola Sturgeon, ha sido una de las primeras en reaccionar a la dimisión de Boris Johnson. Dicen que no es la situación ideal que se quede hasta octubre y que no será una solución sostenible. El Partido Laborista cree que es una buena noticia para el país, que necesita un nuevo comienzo, pero ha amenazado con una moción de censura si Boris Johnson no se vaya. Y desde la Unión Europea dicen que nada cambia con la marcha de Boris Johnson, que seguirán buscando soluciones para la frontera con Irlanda. Desde Rusia, el Kremlin dicen que esperan que lleguen personas más profesionales y que valoren el diálogo. Por su parte, Valentina Matviyenko, presidenta del Consejo de la Federación Rusa, ha dicho lo siguiente, la escuchamos. Todos hemos visto que Johnson ha sido el principal halcón y el principal rusófobo últimamente. Cuando en Occidente adoptaron las sanciones ilegales contra Rusia, no consultaron con sus ciudadanos, no tomaron en cuenta su opinión. En un esfuerzo de afectar a Rusia tanto como fuera posible, causaron un gran daño a sus propios ciudadanos. Como resultado de una política tan imprudente y del desprecio de los propios intereses nacionales, vemos a dónde ha llegado la situación en muchos países europeos, incluso en Reino Unido. Los medios británicos han sido siempre muy críticos con la labor de Boris Johnson, sobre todo con su gestión de los últimos escándalos. Hoy en el Express titulaban: Boris Johnson justifica el nombre de cerdito engrasado. En el Sun, la portada, el titular era: cómo el cerdito engrasado Boris Johnson perdió el control del poder. Y en el Daily Mail se preguntaban en el titular: ¿puede incluso Boris el cerdito engrasado salir de esta? En el Economist han dedicado la portada también a este asunto, con Boris Johnson volando literalmente en una tirolina de sus tiempos de alcalde de Londres, y con el titular Clown Fall, que significa literalmente la caída del payaso. El investigador universitario Fernando Casado comentó la crisis interna en Reino Unido. Destacó que Boris Johnson es uno de los mayores promotores de las sanciones antirrusas que perjudican a las economías de toda Europa. El adelanto de unas elecciones, el dejar completamente descabezada en un momento como el actual al Partido Conservador, en el que hay muchas apuestas, en el que hay muchos candidatos, decenas de candidatos que querrían reemplazar a Boris Johnson, podría jugar en contra del partido que ha estado gobernando el Reino Unido en los últimos 12 años. En este sentido, entonces, habrá que ver si dejar a un Boris Johnson ya herido de muerte hasta la convención conservadora de octubre es mejor a un escenario en el que los laboristas
nacionalistas podrían, además, en una situación de crisis como la que se vive actualmente en el Reino Unido, aprovecharse para intentar que el adelanto de las elecciones les beneficie a ellos, tomando una posición ventajosa de cara a los comicios electorales. Entonces, yo creo que está todo todavía muy abierto y va a depender no tanto de Boris Johnson, sino de cómo se vayan a lo interno del partido posicionando las distintas fichas y posibilidades. Por un lado, hemos visto que efectivamente han tenido un efecto boomerang las sanciones en contra de Rusia, que la tan cacareada forma de aislar a Rusia en realidad está siendo un problema sobre todo para Europa, la Europa occidental y también para la Europa insular, para el Reino Unido, y que al mismo tiempo esta subida de precios, esta crisis en el que los commodities están disparados, pues está también pasando factura en este momento. De hecho, es Boris Johnson uno de los mayores promotores a lo interno de Europa y de los países que más ha azuzado que el conflicto pudiera llegar a escalar como lo está haciendo. Arranca en Indonesia la reunión de ministros de Relaciones Exteriores de los países del G20. El representante de Rusia, Sergei Lavrov, mantuvo un encuentro con sus homólogos de Turquía y China. Allí acordó con Pekín ampliar la cooperación bilateral frente a los intentos de Occidente de disuadir a ambas naciones. Además, en el marco del evento, el canciller chino le expresó a su par de Argentina su apoyo formal respecto a la adhesión del país sudamericano al BRICS. María Starosina nos amplía el tema. Los ministros de Exteriores de los países del Grupo de los 20 aprovechan su estancia en la isla de Bali para reunirse con sus homólogos. El jefe de la diplomacia rusa, Sergei Lavrov, tiene una agenda muy apretada a pesar de los llamamientos a excluir a Rusia tanto del evento como de la propia organización. Por ejemplo, el canciller de Japón no asistió a la cena en el marco de este foro porque consideró que es inapropiado. Desde el Ministerio de Exteriores de Rusia precisan que durante esta cena el ministro Lavrov mantuvo varios contactos bilaterales y no notó la ausencia de los llamados saboteadores. De hecho, desde la Comisión Europea reconocieron que no están dispuestos a boicotear el G20 a pesar del rechazo de algunos miembros del grupo a condenar a Moscú. Este jueves Lavrov mantuvo contactos con su par turco. Durante las negociaciones abordaron tanto la agenda internacional como regional, enfocándose, por supuesto, en la situación en Ucrania. En particular, el ministro Lavrov destacó que para Moscú es inadmisible que los países occidentales sigan apoyando las ambiciones militaristas de Kiev, impulsándolos a no seguir los acuerdos de paz que ya existen. También hubo una ronda de negociaciones de Lavrov con su homólogo chino, Wang Yi. Ante todo, los diplomáticos abordaron la cooperación bilateral, pero también confirmaron que su visión coincide en una gran parte de los temas de actualidad. En particular, condenaron la aplicación de las sanciones unilaterales sin aprobación de la ONU. Destacaron que aumentan su colaboración frente a las acciones abiertamente hostiles de Occidente. Con el curso estratégico de Estados Unidos y sus satélites como el telón de fondo hacia la disuasión del desarrollo de China y Rusia, continuamos aumentando el volumen y ampliando el alcance de la colaboración práctica. En contraste con la línea abiertamente agresiva de Occidente, que busca mantener su posición privilegiada y su dominio en los asuntos mundiales, nuestra posición encuentra la comprensión y el apoyo de un número creciente de participantes del diálogo entre Estados. En el marco del foro del G20, Argentina consiguió formalmente el apoyo de China para ingresar a los BRICS. De tal modo, en el futuro próximo, el grupo podría llamarse BRICS-A o incluso BRICS-AI. En el caso de que se una Irán a finales de junio, Teherán se mostró dispuesto a sumarse como un socio fiable del grupo. Este viernes tendrá lugar la reunión de los ministros de Exteriores de los países del G20. La jefa de la diplomacia británica no asistirá al evento tal y como se planeaba porque ella se vio obligada a abandonar la isla de Bali en medio de la crisis política en su país.
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, se pronunció en cuanto a la actitud militarista de los países de Occidente. Denunció que estas naciones iniciaron la guerra en Donbass. Además, subrayó que Moscú no rechaza el inicio de negociaciones de paz, pero destacó que con el paso del tiempo será más difícil llegar a un acuerdo. Hoy en día escuchamos que quieren derrotarnos en el campo de batalla. Pues, ¿qué se puede decir? Que lo intenten. Hemos escuchado en muchas ocasiones que Occidente quiere luchar contra nosotros hasta el último ucraniano. Es una tragedia para el pueblo ucraniano, pero parece que la situación va tomando ese rumbo. Pero todos tienen que saber que, en gran medida, en serio no hemos comenzado nada. Al mismo tiempo, no rechazamos las negociaciones de paz, pero los que lo hacen deben saber que cuanto más tarde, más difícil será llegar a un acuerdo con nosotros. Moscú impide un intento del ejército ucraniano de instalar su bandera nacional en la isla de las Serpientes. Se lanzó un ataque contra soldados que se encontraban tomando fotografías con su símbolo patrio en dicho territorio. La semana pasada, las tropas rusas abandonaron la isla como un gesto de buena voluntad. Mientras tanto, en otra dirección, Ucrania continúa sus agresiones contra la población civil. En Donetsk falleció una mujer tras nuevos bombardeos en barrios residenciales. Mauricio Ampuero nos trae más información. En la isla de las Serpientes esta madrugada se ha registrado un incidente, y es que soldados ucranianos han llegado hasta ese territorio para instalar una bandera ucraniana. Un gesto que ha sido calificado desde el Ministerio de Defensa como simbólico, pero provocativo a la vez, y por lo tanto las fuerzas aeroespaciales rusas realizaron un operativo causando la muerte a varios de esos soldados. Así lo resumían desde el Ministerio de Defensa. Ante los fracasos militares y una retirada masiva de las tropas ucranianas en Donbass, esta noche el régimen de Kiev intentó llevar de manera simbólica su bandera a la isla de las Serpientes. Alrededor de las 5 de la mañana, unos soldados ucranianos se bajaron de una lancha motora y se tomaron fotografías con la bandera. Enseguida, un avión de las fuerzas aeroespaciales rusas lanzó un ataque con misiles contra la isla. Como resultado, parte del personal militar ucraniano fue eliminado. El resto huyó en dirección a la aldea Primorsk, en la provincia de Odessa. Mientras tanto, desde el Ministerio de Defensa informan que continúan en su avance hacia Slaviansk, otra de las grandes ciudades de la República Popular de Donetsk. Han destruido importante artillería ucraniana, material técnico militar y causado la muerte a numerosos soldados ucranianos. También el Ministerio de Defensa de Rusia informa de graves problemas al interior del alto mando ucraniano, y es que se reporta que la jefatura militar ha enviado a las tropas ucranianas nacionalistas al frente. Sin embargo, estas no han acatado aquellas órdenes. La grave falta de personal de unidades de primer nivel en el frente de batalla obligó al régimen de Kiev a enviar ahí a batallones nacionalistas que se desempeñaban como fuerzas antirretroceso en la retaguardia. Así, el 7 de julio se ordenó al batallón 226 de la formación nacionalista ucraniana Kraken que se trasladará desde Kharkov a la localidad de Pokrovskoye bajo el mando del Grupo Táctico Operativo Soledar. Pero el mando de los nacionalistas y los combatientes se negaron a acatar esta orden. Pese a estos problemas en el alto mando ucraniano, Kiev sigue cumpliendo con aquellos objetivos que viene desempeñando desde el inicio de este conflicto: atacar a la población civil. Y es que durante la última jornada en Donetsk, Kiev ha atacado un jardín de infancia, un hospital y un edificio residencial. Como resultado, otro civil ha fallecido, esta vez una mujer. Muertes que se suman a las de la jornada anterior. Las siguientes imágenes son sensibles, y es que durante esta jornada los vecinos han depositado flores en aquel lugar, un parque de juegos en los que murieron 3 niños. En ese lugar se encontraron 18 civiles. Estos 3 menores fallecieron jugando por misiles lanzados desde Kiev. Según informa una periodista, se encontraron restos de al menos 7 misiles. Las agresiones de Ucrania contra las repúblicas de Donbass roban la vida a los más pequeños e inocentes, los niños. Esto causa un profundo dolor no solo en las familias, sino también entre personas ajenas. Así, la trágica muerte de una niña en Donetsk por un bombardeo de Kiev este martes provocó una ola de compasión entre los ciudadanos rusos. En Moscú apareció un memorial espontáneo en la Plaza de la República Popular de Donetsk para honrar la memoria de la pequeña de 10 años. El santuario en el cual la gente deja flores y peluches
se encuentra cerca de la Embajada de Estados Unidos. También en San Petersburgo organizaron otro memorial cerca de la sede diplomática de Francia, país que suministró armamento usado en el ataque en el que falleció la niña. En Ecuador, los representantes de los movimientos indígenas y del gobierno han iniciado la mesa técnica en cumplimiento de los acuerdos alcanzados una semana atrás. El encuentro se realiza en la sede de la Conferencia Episcopal en la capital del país. A su vez, el líder indígena Leonidas Issa llama a centrarse en los temas de la plurinacionalidad e interculturalidad. El tema de la plurinacionalidad y el tema de la interculturalidad. Nuestro propósito central y que está consagrado en la Constitución es avanzar hacia el democracia. Con eso me parece importante que en el objetivo general van a haber temas que no van a pasar única ni exclusivamente por la función ejecutiva, sino van a topar con otras funciones del Estado. Se informa que durante esta primera reunión se discute la metodología de trabajo y los temas prioritarios de la negociación para los próximos 90 días. Este importante paso ocurre mientras persiste la tensión social. De esta forma continúa la causa penal contra el líder de los indígenas, Leonidas Issa. Pese a que Guillermo Lasso afirmara que las Fuerzas Armadas no dispararon contra los manifestantes, organizaciones sociales denuncian que durante el paro hubo al menos 6 víctimas fatales. Por su parte, la integrante de la Fundación Periodistas Sin Cadenas, Diana Romero, destaca el problema de las agresiones contra los trabajadores de la comunicación y señala que no cuentan con la protección del Estado. La agresión a los periodistas fue un efecto colateral de todo lo que estaba ocurriendo en las calles. Y sí hay, en general, existe como una animadversión en general hacia los medios de comunicación. Hacia los medios de comunicación, hacia los trabajadores de la comunicación, hacia la labor que realizan los periodistas, sea de cualquier medio, porque eso es algo que es importante puntualizar. Y eso es porque existe este imaginario de que los medios no cuentan lo que realmente está pasando. Los trabajadores de la comunicación en Ecuador están bastante desprotegidos. Es muy preocupante. No existen como garantías para que podamos hacer nuestro trabajo de manera adecuada por muchas cosas que ocurren. No tenemos como una institución, un organismo, no tenemos un acuerdo, una ley, algo que realmente haga énfasis en esa protección directa que los periodistas necesitamos para hacer nuestro trabajo de manera efectiva. La Fiscalía General de México abrió una carpeta de investigación contra el expresidente Enrique Peña Nieto por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita. Se trata de más de $1 millón recibidos por el exmandatario a través de transferencias internacionales. Alex Piñón nos trae los detalles. El expresidente Enrique Peña Nieto es investigado por posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita. La Unidad de Inteligencia Financiera presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República tras detectar transferencias millonarias a Peña Nieto entre el 2013 y el 2020. Al menos 15 personas y empresas estarían involucradas en estos envíos millonarios desde México a España. Escuchamos a Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. Se detectó un esquema donde un expresidente de la República obtuvo beneficios económicos. En este esquema se observó que el exmandatario, por medio de transferencias internacionales, recibió 26.001.429 pesos 74 centavos moneda nacional. Además, se detectó que el expresidente Peña Nieto tiene vínculos con 2 empresas que tienen irregularidades fiscales y financieras y que habrían sido beneficiadas durante su administración. Pablo Gómez informó que no corresponde a la UIF imputar este tipo de delitos, pero sí identificar transferencias sospechosas entre particulares y personas políticas expuestas, como en este caso con el expresidente Peña Nieto. El presidente López Obrador señaló que su gobierno no fabrica delitos y que se debe esperar el veredicto de un juez. Ampliamos sus palabras. Quede de manifiesto que nosotros no vamos a fabricar delitos a nadie. No es ese el propósito. No queremos quedarnos empantanados en el escándalo.
No nos importa, en serio, acabar con la corrupción. No el circo, no el espectáculo. ¿Y la impunidad? López Obrador destacó que confía en el fiscal Alejandro Gertz Manero para acabar con la impunidad. Por ahora, las cuentas del expresidente Enrique Peña Nieto no se han bloqueado y tampoco se ha considerado solicitar a España el bloqueo de las cuentas del exmandatario. Y es que a finales de mayo se dio a conocer que Peña Nieto vivía en uno de los barrios más exclusivos de Madrid, además de que obtuvo la llamada visa dorada en este país que se otorga a aquellos que buscan invertir en el territorio español. Se cumple un año del asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse, y el crimen sigue sin resolución. Mientras tanto, la crisis humanitaria y de ingobernabilidad en la nación caribeña sigue agudizándose. A ello se suma el incremento de la violencia por parte de bandas armadas. La compleja situación empuja a los haitianos a buscar una mejor vida en América del Norte, pero son expulsados al llegar a la frontera de Estados Unidos, un país que había prometido ayudar a la isla. Nicolás Trinchero nos amplía. Debemos ser muchos los que todavía estamos recordando, los que todavía tenemos el recuerdo bien fresco de lo que veníamos informando el 7 de julio del año pasado, de 2021, cuando asesinaron en Puerto Príncipe al que era el presidente de Haití, a Jovenel Moïse. De todas formas, en principio tenemos para decir que hoy se ha llevado a cabo allí en Puerto Príncipe la ceremonia oficial para conmemorar este aniversario del magnicidio del presidente de Haití, una ceremonia a la que asistió, por ejemplo, el actual primer ministro de Haití, que de alguna manera está sospechado, pero bueno, son todos datos que vamos a repasar ahora mismo para refrescar la memoria acerca de lo sucedido ese 7 de julio de 2021. Moïse presidía el país desde el año 2017, fue asesinado en su residencia. Por el hecho, 18 mercenarios colombianos, exmilitares, fueron detenidos. Hay incluso algunos otros sospechosos que se han fugado o algunos están detenidos, presos en otros países esperando la extradición. La cuestión es que la investigación no avanza. 5 jueces ya han estado a cargo de la investigación que no avanza. El cuarto juez incluso ha denunciado que no tiene, o no tenía, mejor dicho, los elementos, las herramientas para poder siquiera empezar con la investigación o avanzar aunque sea mínimamente. No tenía el papel, el expediente físico, dice que no lo tenía o que no se lo daban directamente. Y ahora mismo el país está comandado por, como decíamos, Ariel Henry, que es el primer ministro que sucedió a Claude Joseph, el primer ministro que estaba en el cargo cuando asesinaron al presidente. Este primer ministro ha convocado a elecciones en reiteradas veces, que todas fueron postergadas. Siguen diciendo que este 2022 se llevarían a cabo. La cuestión es que todavía no hay fecha. Incluso Henry es sospechoso de haber estado involucrado en el asesinato de Jovenel Moïse, según denuncia la viuda del presidente Moïse. Todo esto porque parece ser, o al menos dicen que hay pruebas, de que Henry tenía comunicaciones telefónicas con uno de los principales sospechosos del asesinato, incluso después de que el magnicidio haya ocurrido. Por otra parte, hay que destacar entonces que la violencia, la inseguridad en el país crece cada vez más, no solo desde el asesinato de su presidente, sino también incluso desde antes de la pandemia. Es un país azotado por huracanes, terremotos. La pobreza, es el país más pobre de la región. Todo esto complica mucho la situación política, económica y social, obviamente, ¿no? 7 secuestros al día en promedio, 200 asesinatos y 198 secuestros tan solo en mayo de 2022. Además hay decenas de bandas criminales en Puerto Príncipe solamente que de alguna manera cooptan a los menores para delinquir, les encargan tareas de vigilancia por las cuales les prometen pagar entre 15 y 25 dólares. Si se niegan, son amenazados de muerte. También se dice que estas bandas andan en vehículos que de alguna manera están vinculados a Naciones Unidas, ¿no? Placas diplomáticas y un coche de la oficina integrada de la ONU en Haití fue visto que estaba siendo utilizado por los bandidos. Y con respecto a la migración, entonces, porque obviamente todo esto genera migración, desde hace muchísimos años, décadas podemos decir, que
son millones los haitianos que se han ido del país y últimamente, bueno, se informa que de Estados Unidos 4.000 migrantes fueron expulsados en mayo de 2022 y todo esto cuando desde Estados Unidos dicen que ayudan al país, que incluso colaboran con la investigación del asesinato de Jovenel Moïse a través del FBI. La cuestión es que llegan allí los que migran, los que escapan de la violencia y son deportados casi inmediatamente. La situación es muy complicada allí en Haití. Seguiremos informando si es que esto avanza o mejora de alguna manera. El escritor haitiano, activista y defensor de los derechos humanos, Robinson Glesil, lamenta que Estados Unidos no brinde a la justicia de su país información sobre el magnicidio. Asimismo, denuncia que la comunidad internacional promete ayudar a la nación caribeña, pero que no observa que esa voluntad se materialice. Hasta el día de hoy hay por lo menos 2 imputados en esta causa, un ex senador haitiano y uno de los colombianos, de los mercenarios colombianos que participaron en ese asesinato. Los 2 fueron presentados ante la justicia de Estados Unidos, pero lo triste de todo eso, si lo puedo decir así, es que la justicia haitiana no tiene acceso. Hasta este momento no vemos mucha ayuda o mucha voluntad de ayudar de parte de la comunidad internacional. Muchas promesas, muchas frases, pero en los hechos no estamos viendo absolutamente nada o no hay ninguna voluntad. Es el doble discurso de la comunidad internacional con respecto a Haití. De un lado quieren ayudar a la población haitiana, de otro lado están expulsando a ciudadanos haitianos casi todos los días. Y para mandarlos de vuelta a Haití, y ya sabemos bien, la situación de seguridad, de inseguridad de Haití en este momento es muy complicada.